El culto racional y la vida transformada. Ese es el tema, hermanos. El culto racional y la vida transformada. Cuando hablamos de culto racional, queremos decir, o estamos refiriéndonos a nuestra adoración, hermanos, a Dios. El culto racional y la vida transformada. Ahora sí, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Nada más, esos dos versículos estaremos mirando esta mañana. Dice la palabra de Dios, si usted lo tiene, leemos todos juntos los dos versículos, despacito. Dice la palabra de Dios de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermosos pasajes, hermanos. Ahora, hemos dicho que Romanos se divide, o podemos dividir la epístola a los Romanos en tres divisiones. La primera tiene que ver del capítulo 1 al capítulo 8 y tiene que ver con doctrinal, hermanos. Ahí encontramos la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, la doctrina de la adopción, doctrinal. Y luego del capítulo 9 al capítulo 11, el lugar que ocupa el pueblo de Israel dentro de los planes de Dios ahora. La pregunta que surgía o podría surgir: ¿ha desechado Dios a Israel porque el pueblo fue incrédulo? Y Pablo ya estudiamos, en ninguna manera. Dios todavía, hermanos, está trabajando con su pueblo. Y luego del capítulo 12 al capítulo 16, que ya entramos en esos capítulos en esta mañana, es práctico. Ahora que ya Pablo mostró la condición del hombre, la pecaminosidad del hombre, la solución al pecado, ¿verdad? La salvación, la adopción. Ahora la práctica. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido? Entramos a esos capítulos. Ahí miramos la ética cristiana como respuesta a la misericordia de Dios. El capítulo 12 de Romanos marca un giro, hermanos, decisivo en la epístola, pero no una ruptura, no, tiene una unidad. Pablo no cambia de tema, ahora cambia de enfoque. Ahora se está dirigiendo a los cristianos, a la iglesia, a los romanos. Y esta epístola aplica también a nosotros, hermanos. Todo lo que ha sido expuesto desde Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11, la condición universal de la humanidad en pecado, la justificación por la fe, la vida nueva en Cristo, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, la esperanza en medio del sufrimiento y la fidelidad de Dios en la historia. Todo eso, hermanos, en unidad ahora hace una exhortación el apóstol Pablo. La palabra exhortación, hermanos, es animar, no es regañar, ¿verdad? Es animar. Ahora anima a los oyentes, a la iglesia, a los romanos, a poner en práctica su vida, su fe, su vida cristiana, ¿verdad? Lo que ellos ya han aprendido. Entonces, y no puede entenderse fuera de ese marco teológico que él ya había, hermanos, enseñado en los primeros capítulos. Romanos 12, una vez más, no comienza con un imperativo aislado, sino con una conclusión lógica y espiritual. La vida cristiana, hermanos, es la respuesta inevitable a la misericordia de Dios. La vida cristiana, o podríamos cambiar la expresión, la obediencia a Dios en la vida cristiana es, ¿verdad? Es una respuesta inevitable a la misericordia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es misericordioso? Amén. Por las misericordias, dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, 23, 24, dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones. Entonces surge, hermanos, de la gratitud transformadora de Dios en nuestras vidas. Cuando Pablo escribe al principio, en el versículo 1 dice: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios. Así que conecta con lo que ya había dicho en los capítulos anteriores. Después de todo lo que Pablo ya había dicho, así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces Pablo establece de inmediato el fundamento de esta exhortación a la iglesia y también aplica a nosotros. El así que conecta directamente con todo lo anterior, especialmente con Romanos capítulo 11 del 32 al 36 que estudiamos la semana pasada. Oh, profundidad de las riquezas, de la ciencia y el conocimiento de Dios. Esa adoración, esa doxología que estudiamos. Entonces conecta, especialmente con Romanos 11, 32 y 36, donde la misericordia de Dios es presentada como el hilo conductor de la historia redentora, hermanos. La misericordia de Dios. Pablo no apela al miedo, ni a la culpa, ni a la amenaza de juicio, sino a la misericordia de Dios. Déjeme decirle algo importante. La obediencia cristiana no es una condición para recibir gracia. Se lo repito, la obediencia cristiana no es una condición para recibir gracia. Voy a ser obediente para recibir gracia. En ninguna manera, hermanos, la obediencia cristiana, sino es una respuesta a una gracia ya recibida. Es una respuesta a una gracia ya recibida. Por gracia, dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, la obediencia es una respuesta a esa gracia ya recibida, hermanos, en la vida de cada persona. Por esa misericordia, hermanos, concedida de parte de Dios hacia la humanidad. Como resultado nos lleva a una obediencia. Bueno, nos debería llevar a una obediencia en respuesta. ¿Sí me explico? Os ruego por las misericordias. Así que este punto es muy importante, hermanos, para evitar una lectura legalista de Romanos capítulo 12 al capítulo 16. Si no entendemos eso, podemos caer en el error, ¿verdad?, de caer en el legalismo. Tienes que hacerlo. No, es una respuesta de un corazón agradecido, de un corazón que ha reconocido todo lo bueno que ha sido Dios, la misericordia, la gracia que Dios nos ha derramado a favor nuestro. Bueno, ¿cómo no estar agradecidos? Amén. Es como de repente, hermanos, déjame dar un ejemplo para que lo pueda entender. Usted está en una gran necesidad. Usted busca la manera de poder suplir esa necesidad y toca puertas para allá y para acá y no encuentra la manera, y de repente alguien viene, ¿verdad? Cuando ya usted pensaba que ya todo estaba perdido, alguien viene y le tiende la mano y le ayuda en su necesidad. ¿Cuál es la respuesta de esta persona necesitada hacia la persona que le ayudó en esa necesidad tan grande? ¿Cuál es la respuesta? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí o no? Eso es lo normal. Muchas gracias. Hermano, esa debe ser nuestra respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, Dios nos ha dado la vida. Amén. Nosotros somos creación de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios y nuestra vida le pertenece a Dios. Dios nos da la salud. O a una enfermedad, Dios nos sustenta en medio de la enfermedad. Debemos darle gracias a Dios, porque todo pasa con un propósito. Dios no se equivoca. Dios nos da un lugar donde pasar la noche. Dios nos da, todo viene de Dios. Dice, todo dado de todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Entonces, muy importante que nosotros entendamos eso, hermanos. Y Romanos 12, al capítulo 16, entonces es una respuesta a todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, a esa gracia recibida, a esa misericordia constante que Dios derrama hacia nosotros. Y eso nos lleva, hermanos, poniendo ese fundamento, nos lleva a obedecer a Dios. No por obligación, sino por gratitud. No quejándonos, sino dando gracias. ¿Sí me entiende, hermano? Os ruego por las misericordias de Dios que presentemos tus cuerpos. Pablo, una vez más, no está reemplazando la ley mosaica por una nueva lista de mandamientos cristianos, de ninguna manera, sino describiendo la vida que brota naturalmente de una mente renovada por el Evangelio. ¿Se acuerda, hermanos? Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano, un hombre judío que trabajaba para el gobierno romano cobrando impuestos. Zaqueo era odiado por los judíos porque lo miraban como un traidor. En una ocasión iba pasando Jesús durante su ministerio terrenal y Zaqueo quería ver a Jesús.
Y como era chaparrito, se subió a un árbol y dijo, por aquí va a pasar. Para sorpresa de Zaqueo, Jesús viene a Zaqueo y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, es necesario que pose yo en tu casa. Jesús fue a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo ahí, hermano, espontáneamente dijo, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Pregunta, hermano, ¿qué pasó en el corazón de Zaqueo? Que hubo un cambio en su vida. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Zaqueo había recibido a Jesucristo, había creído en Jesucristo, y cambió el corazón, hermano, porque solamente Dios cambia nuestro corazón. Yo no puedo cambiar el corazón del hermano, pero Dios lo puede cambiar. Usted no puede cambiar el corazón de sus hijos, ni yo, pero Dios los puede cambiar a través de su palabra, a través del Evangelio. Entonces ahí está describiendo la vida que brota naturalmente de una mente renovada por el Evangelio. Entremos a la clase. Número 1, hermanos, número 1. Un ruego apelando a la misericordia de Dios. Un ruego apelando a la misericordia de Dios. Imagínense por un momento, hermanos, al apóstol Pablo. Yo me imagino a Pablo, sí, un hombre muy preparado, un hombre muy conocedor de las Escrituras, un erudito, conocedor de las Escrituras, pero un hombre con un corazón muy tierno, muy humilde, el apóstol Pablo. Y escribiendo a la iglesia, a los romanos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hace un ruego apelando a las misericordias de Dios. Estos dos versículos, versículo 1 y 2, que estaremos mirando, proporcionan una transición del significado del Evangelio y sus implicaciones en la conducta cristiana. Y es sin duda uno de los pasajes, hermanos, más profundos y significativos de toda la Escritura, podríamos decirlo. El verbo ruego, dice el versículo, así que hermanos, os ruego. En este contexto, hermanos, esta es una proclamación autorizada que exige una atención seria. Os ruego, en otras palabras, pongan atención, deténganse, hagan un alto. Os ruego, voy a decirles algo muy importante, pero con un corazón, hermanos, pastoral. Nuestro compromiso total con Dios se basa en la totalidad de su misericordia hacia nosotros. Y por eso, hermanos, número 1, dijimos, Pablo hace un ruego apelando a las misericordias de Dios. Os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. La frase así que también conecta con la terminación del capítulo 11, donde señala que todo es de Dios y ha sido diseñado para su gloria. La misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No exijo, aunque podría exigir, pero no lo hizo de esa manera, guiado por el Espíritu Santo. Yo os ruego, porque, hermano, la obediencia, el servicio a Dios y todo lo que hagamos para Dios es voluntario. Dios no obliga a nadie. Amén. Y eso es lo bonito, eso es lo agradable. O sea, porque usted y yo no tenemos que decir, ay, tengo que, porque me obligan. No, a nadie se le obliga. Dios hace la invitación. La misa es mucho, obreros pocos. Rogar al Señor. Y Dios está llamando obreros a servir. Y es nuestro privilegio servir a Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? Misericordia es que Dios no nos paga lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? Nada. A ver, ¿quién en esta mañana, desde que se levantó hasta ahorita nada más, quién aquí no ha cometido ningún pecado? ¿Oró antes de venirse? ¿Dio gracias a Dios? ¿Leyó una porción de la palabra de Dios? ¿Tuvo un mal pensamiento? Es por la misericordia de Dios. No hay hombre justo en la tierra, dice Eclesiastés, que haga el bien y nunca peque. Ningún hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, ningún hombre, hermanos, ha cumplido la palabra de Dios al 100%, ninguno. Todos fallaron, pero ha sido por la misericordia de Dios. Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Eso es misericordia. Le voy a poner un ejemplo para que me lo entienda mejor, ¿ok? Usted va manejando y de repente usted va distraído y va arriba del límite. Ahí es a 30 y usted va a 35, 36, 37. Y el policía lo para. Usted se orilla
Y usted no discute con el policía, porque si discute le va peor. Así que, sí, oficial, disculpe, venía distraído, no me di cuenta. Usted iba a 5 millas arriba del límite. Usted es merecedor de una infracción. Amén. Pero el policía le dice, mire, váyase con mucho cuidado y ya no lo vuelva a hacer. Eso es misericordia. Porque usted merecía y yo un ticket, ¿verdad? Porque habíamos quebrantado una ley de tránsito. Pero él tuvo misericordia de usted y le dijo, porque usted merecía, y eso es misericordia, váyase, pero ya no, tenga más cuidado para la otra. Eso es misericordia, hermanos. Por la misericordia. Y Pablo apela a la misericordia de Dios. Pablo apela a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios seguramente hacen alusión a la bondad incomparable mostrada por el Señor en la elección y la salvación, por su gracia de todos los creyentes en Cristo Jesús, sin importar la raza, sin importar, hermanos, la nacionalidad. El Dios de toda gracia quiso salvar a los impíos, justificar a los pecadores, adoptar a los indignos y dignificar a los destituidos. Eso es misericordia. Amén, se lo repito. El Dios de toda gracia quiso salvar a los impíos, justificar a los pecadores, adoptar a los indignos y dignificar a los destituidos. Cuando el creyente aprecia en todo lo que vale la obra a su favor, hecha por Dios, hermanos, es impactado en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, y responde con gratitud. Señor, gracias, gracias Señor, gracias, gracias. Yo os he oído el testimonio de John Newton. John Newton es el que escribió el himno Sublime Gracia, o Gracia, sí, Sublime Gracia. Él, desde niño, su padre era un narcotraficante de esclavos. Él no era cristiano, su madre conocía del Señor, llevó al niño, a John Newton, de pequeño a la iglesia, le inculcó los caminos de Dios, le inculcó la palabra de Dios, pero a una edad muy temprana del niño, su madre muere. Entonces viene su padre y se lleva a este niño y anda con él. Imagínense un narcotraficante de esclavos, ¿qué vida llevaba? Una vida de perdición. Entonces él empezó a andar con su padre, aprendió el mismo oficio, pero nunca se le olvidó la palabra que su madre le inculcó de las cosas de Dios. En un día él iba en un barco llevando narcotraficantes y vino una gran tempestad. Pensó que iba a morir. Ahí, en ese lugar, hermano, él se acordó de Dios y de todo lo que su madre había enseñado de pequeño. Ahí clamó a Dios y él fue salvo. Y él escribió ese himno que se ha cantado por muchos años, hermanos, en muchos lugares, porque la gracia lo alcanzó. No lo merecía. Esa es la misericordia de Dios. ¿Sí, hermano, iba a decir algo? Sí, se puede decir que tuvo compasión. Compasión. Como si el policía le hizo sorriso. No, tiene que ser misericordia. Compasión, compasión es diferente. Aunque podría ser, pero no es misericordia. Misericordia. Que no nos da lo que merecemos. Eso es. Sigamos adelante. Una entrega sin reservas se espera de quien ha recibido tanto y tan especiales beneficios. Por eso Pablo apela a la misericordia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Nada debe escatimar el creyente en su vida al Señor, hermanos. Dios ha dado todo. Dios dio todo, hermanos, por amor a nosotros. Dios dio a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz, hermanos, por amor a nosotros. ¿Alguien me podría repetir Juan 3:16, usted lo sabe? Porque de tal manera... Muy bien. ¿De qué manera amó Dios al mundo? De tal manera amó Dios al mundo, que lo entregó por amor a nosotros a morir en la cruz para nuestra salvación, nuestra justificación. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. De tal manera. Entonces, nada debe escatimar al creyente en su corazón al Señor. Ha de servirlo continuamente, fielmente, con la vida misma. Si Dios entregó su propio Hijo y lo hizo, hermanos, lo más valioso, no es justo que reciba parcialidades de los reconciliados. O sea, si tengo tiempo, Dios entregó todo por nosotros.
considerar la historia de la redención y ver la misericordia y el amor de Dios en cada acontecimiento de la existencia será la mayor motivación, hermanos, para dedicar con denuedo a nuestro Dios. Número uno, Pablo apela, os ruego, apelando a las misericordias de Dios. Y una vez más, hermano, nosotros aquí en esta mañana, Dios es muy bueno, Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Amén. Usted dirá, no, pero pastor, es que usted no sabe mi condición, Dios no sabe mis problemas. Aún a pesar de sus problemas, Dios ha sido muy bueno y es misericordioso con nosotros. Os ruego. Número dos, en segundo lugar, viene la exhortación. La exhortación, una exhortación central. Versículo 1, seguimos adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué nos ruegas, Pablo? ¿Cuál es tu apelación? Bueno, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está. Y se lo vuelvo a repetir, hermano, exhortación es animar. Amén. Les animo, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo utiliza un lenguaje, hermanos, cultural profundamente arraigado del Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo lo redefine radicalmente. En el Antiguo Testamento, Dios estableció los sacrificios al pueblo de Israel. Cuando el pueblo pecaba, un israelita pecaba, Dios había dicho, tienes que buscar un cordero sin mancha, lo mejor, traerlo al sacerdote, y el sacerdote lo degollaba y con la sangre hacía la expiación de pecados, en sacrificio a favor de la persona que había cometido un pecado. Y el pueblo no nos... Ahora, ¿cuál es el propósito de los sacrificios? Yo lo he repetido muchas veces, pero se lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el propósito de los sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento? Era que el pueblo pudiera reconocer, darse cuenta que el pecado era una ofensa tan grande delante de Dios, que un cordero, un animal inocente iba a morir en lugar del pecador. Ese era el propósito, ¿no? Y eso lo detuviera a no andar haciendo pecados, ¿sí me entiende? A vivir una vida, tratar de vivir una vida que agrade a Dios. Pero el pueblo no lo entendió. Y Dios dijo en Malaquías, no más sacrificios, ya no quiero sacrificios. Y envió al Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. En el lugar de un sacrificio de animal muerto externo, Pablo habla de un sacrificio vivo, continuo, existencial. El cuerpo aquí no se refiere solo a la dimensión física, sino a la totalidad, hermano, de la existencia concreta del creyente en el mundo. Tiene que ver con nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, nuestro servicio. Hay dos sacrificios vivos en la Biblia que nos ayudan a entender lo que esto significa. Por ejemplo, ¿recuerda usted, hermanos, acerca de Abraham? Cuando Dios le prometió un hijo, Dios cumplió la promesa. Isaac nació y a la edad de 12 años aproximadamente, Dios le llama a Abraham y le dice: Abraham, quiero que lleves a tu hijo, tu único hijo al que amas, y lo lleves al monte Moriah, y que ya quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. ¿Ha leído la historia en Génesis? Abraham, siendo obediente, Abraham no cuestionó a Dios. Señor, ¿pero por qué? Pero si tú me habías dicho que... Pero si... No, él simplemente cayó y obedeció. Dentro de su corazón, Abraham ya había sacrificado a su hijo. Empezó a caminar, llegaron allá al monte, empezó a hacer el altar donde iba a ser, ¿verdad?, sacrificado. Y ya lo iba a sacrificar, y cuando Dios le dice: Abraham, detente, no hagas daño al niño, ahora sé que tú me amas, porque no me rehusaste darme a tu único hijo, a Isaac. Y Dios proveyó un cordero para el sacrificio. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso fue, lo que hizo Abraham fue un sacrificio vivo, que a él le costó. Voy a ir a la iglesia, ay, es un sacrificio ir a la iglesia. No, eso no es un sacrificio, es nuestro privilegio. Es nuestra bendición venir a la iglesia. Como pastores a veces decimos: hermano, haga el sacrificio de venir a la iglesia. Estamos mal, porque es nuestro privilegio, es nuestra respuesta a tanto que ha sido bueno Dios con nosotros. Amén. Segundo sacrificio, hermano, que vemos
en la palabra de Dios. El segundo es nuestro Señor Jesucristo. Isaac, por su propia voluntad, se puso sobre el altar y hubiera muerto en obediencia a la voluntad de Dios, pero el Señor envió un carnero para que lo sustituyera. Es como si Isaac hubiera muerto, murió al yo y voluntariamente se rindió a la voluntad de Dios. Eso, hermano, sacrificio vivo. Tanto Isaac no se rebeló a Abraham. Isaac, hermanos, simplemente se sometió. 12 años o más tenía cuando su padre lo lleva. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido Isaac? ¿Se echaba a correr? No, él voluntariamente. Si esa es la voluntad del padre de Abraham y si es la voluntad de Dios, aquí estoy. ¿Qué hizo Abraham? Él obedeció. Pero Señor, ¿cómo mi hijo? No, Señor, si es el único que amo, lo tuve en mi vejez. Él obedeció. Sacrificio vivo, santo. El otro sacrificio, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Es la ilustración perfecta de un sacrificio vivo, porque en realidad murió como sacrificio en obediencia a la voluntad del Padre, pero resucitó y ahora está en el cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Lo puede leer en Hebreos 4, del 14 al 16. Nuestro abogado en 1 de Juan 2:1 está ante el trono de Dios. La vida cotidiana se convierte en el espacio del culto, hermanos. Esto implica que la adoración ya no está confinada a un lugar sagrado ni a un rito específico, sino que abarca toda la vida delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio es descrito como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y como un sacrificio agradable a Dios. No porque el creyente, hermano, sea moralmente perfecto, porque nadie lo es, amén. Nadie lo es. Sino porque ha sido apartado y reconciliado por la obra y la gracia de Dios. Por eso, hermanos. La santidad dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. La santidad, aquí, hermanos, no es una cualidad autónoma del ser humano, sino una realidad derivada de la relación con Dios. Dios nos llama santos. Cuando usted lee las cartas de Pablo a las iglesias, en algunas menciona a los santos que están en Colosas, se dice en Colosenses, a los santos que están en Filipos, ¿verdad? La iglesia en la ciudad de Filipos, los filipenses. Entonces Dios nos llama santos. ¿Saben qué dice la palabra santo? La palabra santo siempre significa apartado. Apartado para Dios. Ahora hemos sido salvos, ahora somos hijos de Dios, ahora, ¿verdad?, somos apartados para Dios. Y Dios quiere un sacrificio vivo. Mire, yo puedo dar una ofrenda, pero es bien fácil dar una ofrenda, pero rendirme mi vida en obediencia, en amor, eso es un sacrificio vivo, hermanos. Y es lo que Pablo está apelando, por las misericordias de Dios, en consecuencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La santidad aquí no es una cualidad autónoma del ser humano, sino una realidad derivada de la relación con Dios. Lo que agrada a Dios no es el sacrificio en sí mismo considerado como esfuerzo humano, sino la vida entregada como respuesta a su misericordia, hermano. La vida entregada como respuesta a su misericordia. Y Pablo culmina esta idea afirmando que este ofrecimiento constituye el culto racional, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de culto racional, lo Pablo menciona, tiene que ver, hermano, con nuestra adoración racional. La expresión no debe entenderse como culto meramente intelectual, sino como un culto coherente, consciente y alineado con la verdad revelada a través de las Escrituras. Es un culto que involucra a la mente, pero que se expresa en la vida externa. Culto racional. Esto significa que cada día es una experiencia de adoración, hermanos, en la vida del creyente cuando éste se presenta ante Dios en su totalidad, Señor. En otras palabras, para que podamos entender, hermano, déjenme decirle en dos palabras. Que en la mañana nos levantamos, Señor, gracias por un nuevo día. Ayúdame, Señor, en este día agradarte. Ayúdame que mis palabras sean correctas, que mis pensamientos sean, Señor, correctos,
Señor, que mis caminos sean agradables, que en otras palabras, ayúdame en todo mi ser, en toda mi vida, a agradarte en este día, a hacer lo correcto. Eso, hermanos, tiene que ver. Es lo que Pablo está apelando, por la misericordia de Dios. Es la respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Debe ser una pregunta. ¿Sería difícil para nosotros hacer eso? No, si consideramos lo bueno que es Dios con nosotros, ese gran amor, esas misericordias. Ahora, podemos empezar a hacerlo todas las mañanas. En este día, Señor, yo quiero agradarte. Ayúdame en el trabajo. Yo sé que en el trabajo hay compañeros que no son cristianos y sus pensamientos son totalmente diferentes, pero ayúdame a glorificarte, a vivir este día, mi vida, un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Hermano, y sí se puede con la ayuda de Dios. Sí se puede. Amén. Pero se necesita decidir. Se necesita tomar la determinación. Y es lo que Pablo está apelando, hermanos. Está rogando que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 3, el proceso. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermanos? ¿Cómo le hago para poder yo vivir una vida en sacrificio vivo todos los días, santo, agradable a Dios, que es vuestra adoración coherente? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el proceso? Bueno, Pablo nos da el proceso, hermanos, en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo. En el versículo 2, Pablo profundiza aún más al abordar el proceso interno que hace posible esta vida ofrecida a Dios, hermanos. No os conforméis a este siglo. No es una exhortación a un aislamiento cultural ni a rechazo superficial del mundo, sino una advertencia contra la adopción, hermanos. Mire, ¿qué dijo Jesús hablando a sus discípulos en el Sermón del Monte? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Dónde se pone la luz por regular? ¿La esconde debajo de la cama? No, la pone en un lugar alto para que alumbre, ¿sí o no? Y Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, no os conforméis a este siglo. No está diciendo Pablo, vámonos a un lugar remoto donde no haya mucha gente y donde todos los que viven ahí van a ser puros cristianos. Entonces ahí no va a haber ningún problema. ¿Sería posible eso, hermanos? No, no es posible. Y eso no está diciendo Pablo ni Dios quiere eso. No os conforméis a este siglo. No está hablando de aislamiento. Es que yo no me quiero conformar al mundo. Entonces Jesús dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Amén. Ahora, sigamos adelante. Se lo repito, no es una exhortación a un aislamiento cultural ni a un rechazo superficial del mundo, sino una advertencia contra la adopción, la aceptación, el moldarse, hermanos, de los valores, los patrones y los criterios que domina la era de este siglo presente. El siglo, no os conforméis a este siglo, representa una manera de pensar, una manera de vivir marcada por la autosuficiencia, marcada por el egoísmo, marcada por la injusticia, marcada por la resistencia al señorío de Dios o un rechazo a Dios. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a la corriente y el pensamiento del mundo. Cuando hablo del mundo, de la sociedad, de las personas en la que nos ha tocado vivir en estos días, a usted y a mí, hermanos, en esta generación. Nomás no tiene que usted investigar mucho. Siéntese al lado de un compañero de trabajo en la hora de lonche y escuche sus pláticas. ¿Cuáles son sus pláticas? Totalmente, hermanos, ajenas a las cosas de Dios, si no es cristiano. Y si uno, hermano, no tiene cuidado y se junta mucho, poco a poco se va a ir conformando a este mundo. La palabra conformar también quiere decir moldearse. Moldearse. No os moldeéis a este ciclo.
al estilo de vida, de pensamiento, de criterio del mundo que, hermanos, que no busca a Dios, o sea, de las gentes. Conformarse implica ser moldeado pasivamente por esas fuerzas. Pablo, en cambio, llama a una resistencia activa que no se logra por simple voluntad, sino por una transformación, hermanos. La alternativa que Pablo presenta es clara. Una vez más, versículo 2, no os conforméis a este siglo. No puedo yo, no puede usted, hermano, vivir una vida de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, si nosotros nos conformamos a este siglo. No se puede. Si nosotros nos dejamos moldear pasivamente por este siglo. Entonces Pablo llama a una resistencia activa, y una vez más no se logra por voluntad sino por transformación. Dice el versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La alternativa que da Pablo, hermanos, es clara: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación cristiana no comienza en la conducta externa, sino en la mente, hermanos. El entendimiento renovado no es simplemente adquirir nueva información religiosa, sino experimentar una reorientación profunda de la manera de percibir la vida y las cosas que tienen que ver con la vida. La mente renovada es aquella que ha sido iluminada por el Evangelio, que ha aprendido a ver a Dios a través de la fe, al mundo y así mismo de la perspectiva, hermanos, de la gracia. Si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ustedes han oído la ilustración, hermano, que se ha dado en algunas ocasiones. Tiene un vaso, un recipiente con agua sucia, toda negra, con tierra. ¿Cómo podemos que esa agua quede limpia, pero sin vaciar el recipiente? Hay que echarle agua, hay que echarle más agua, y esa agua va a ir saliendo, le echa más agua, y va a llegar el punto, hermano, de que toda la suciedad va a salir y va a quedar el recipiente con agua limpia. El agua sucia representa, hermanos, los pensamientos cuando no conocemos del Señor, la corriente de este mundo que uno, ¿verdad?, agarró por años, y la mente, el corazón está lleno de todo eso. Hay gente que está habituada, por ejemplo, a malos pensamientos. Y ahí usted puede, ¿verdad?, describir. ¿Cómo yo puedo sacar esos malos pensamientos? Sería bueno, ¿verdad?, que me abrieran aquí y que salieran todos y ya. Eso es imposible, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora que ya empiezo a buscar a Dios, conozco la palabra de Dios, he sido salvo, empiezo a alimentarme de la palabra de Dios. Llenar mis pensamientos, mi corazón de la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra, alumbrar mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces empiezo a meter palabra de Dios, leer, oír la palabra de Dios, hermano, y va a llegar el punto de que todos los pensamientos malos y todo lo que había malo va a empezar a salir y va a estar el corazón lleno. La Biblia dice de la abundancia del corazón, ¿qué? Y eso tiene que ver con transformación. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación es continua, hermanos. No es un evento, un proceso sostenido por la obra, y es un evento sostenido por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo morando en nosotros. El mundo quiere cambiar la mente del creyente. ¿Se acuerda, hermano? Se está yendo el tiempo. ¿Se acuerda cuando Daniel y los 3 jóvenes hebreos fueron llevados en cautiverio a Babilonia? El rey le quiso cambiar, le cambió la comida, le cambió, porque les hizo que aprendieran la lengua de los caldeos, les cambió la comida, les cambió la comida, les cambió los nombres también, le cambió la cultura, pero ¿sabe qué? No pudo cambiar el corazón. Ellos no fueron cambiados, ellos creyeron en Dios, se mantuvieron firmes, hermanos. ¿Qué ejemplo para nosotros? Una vez más, el mundo quiere cambiar la mente del creyente. Por eso ejerce
ejerce presión, hermanos, externa. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros cambia nuestra mente, dándonos poder interno. Si el mundo controla nuestra mente, somos conformados a este siglo. Si Dios controla nuestro pensar, somos transformados. Amén. Entonces, usted dice, pastor, es que hay una lucha tremenda. ¿Qué escucha? ¿Qué música escucha? ¿Qué programa de televisión mira? Eso está moldeando. ¿Por qué no cambiar esa música por himnos que agraden a Dios? Esos programas por programas que tengan que ver con Dios, buenos. Hermano, es novedad para transformar nuestra mente con la palabra de Dios. Número 4, el propósito y el resultado obtenido. El propósito, versículo 2, dice la palabra de Dios, para que comprobéis al final cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de esta transformación es, hermanos, tiene un propósito y es explícito. ¿Cuál es? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es presentada como un misterio inaccesible, o sea, algo escondido que no se puede conocer, reservado para unos pocos, no, de ninguna manera, sino como una realidad que puede ser discernida y vivida por aquellos cuya mente ha sido renovada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, hay gente que dice, es que yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero saber la voluntad de Dios. Bueno, empecemos, no conformarnos a este siglo, presentar nuestro cuerpo de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y entonces como resultado comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Sí me entienden, hermanos. O sea, no es complicado, nosotros lo hacemos complicado, pero Dios nos da las instrucciones. Estoy batallando, joven, ¿con quién me voy a casar? Ya llegó el tiempo ya tengo 27 años, 28 y pienso que el tren se me va. No se le va a ir el tren. Amén. Ofrezca su vida en sacrificio vivo. Diga, Señor, ayúdame a vivir que te agrade todos los días. Y Dios le revelará, comprobará la buena voluntad. A su tiempo Dios le va a proveer su príncipe azul. Amén. Pero queremos buscar al príncipe azul y alejarnos de Dios. Así no funciona. Nosotros lo hacemos al revés. No, sigamos la instrucción de Dios y Dios, hermanos, nos guiará. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice en un salmo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Deleítate en vivir una vida agradable a Dios y el Señor te concederá. ¿Cuál es tu petición? Señor, yo quiero cualquier petición. Y Dios lo concede. Conforme a su voluntad, hermanos. Amén. Conforme a su voluntad. La voluntad de Dios, una vez más, hermanos, Dios nos revela su voluntad. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar no significa analizar teóricamente, sino experimentar en la práctica. La voluntad de Dios se conoce caminando en Dios, hermanos, en su palabra. Es buena porque fluye de su carácter, es voluntad de Dios. Es agradable porque produce vida y comunión. Y perfecta porque cumple plenamente el propósito por el cual el ser humano fue creado. Amén. Vamos a concluir la lección de esta mañana. Romanos 12, del 1 al 2, que ya hemos mirado, establece por tanto el fundamento de toda la ética cristiana. Antes de hablar de dones, que Pablo va a hablar más adelante, servicio, amor, humildad, autoridad, convivencia, misión, Pablo define el marco: una vida ofrecida a Dios, una mente transformada por el Evangelio, una obediencia que nace de la misericordia de Dios. Sin esta base, hermanos, los mandamientos que siguen podrían convertirse en simplemente moralismo estéril. O, por otro lado, legalismo. Legalismo, o sea, lo tiene que hacer. O lo hago porque ya no tengo otra opción. No, lo hacemos por amor a Dios, por su misericordia. Y sabe, hermano, y disfrutará su servicio, su vida cristiana y todo lo que haga para Dios, lo va a disfrutar. Lo va a gozar. Amén. Y no será una carga. Disfrutará venir a la iglesia por las misericordias de Dios, porque Dios ha sido muy bueno.
Y es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces lo que sigue, sin este fundamento que Pablo ya estableció, ¿verdad? Y si no lo entendemos, hermano, lo que sigue va a ser una carga cuando debería ser una bendición. Amén. Bueno, vamos a terminar con esta base. Se convierte en una expresión natural de una vida nueva. Este pasaje muestra con claridad que la fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, sino una existencia transformada. El Señor cambia nuestro corazón, nuestra vida, hermanos. Amén. La teología no termina en la mente, se encarna en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, hermanos. La teología. Y la adoración no se limita a palabras, se expresa en adoración, en decisiones. ¿Qué es vuestro culto racional? Adoración diario, coherente, bíblico. La misericordia de Dios no se archiva como doctrina, se convierte en un estilo de vida por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, Dios es bueno.